Bendiciones, te saluda el cristiano evangélico David Iván Tavilo desde el país de Chile, del canal de YouTube Defiende tu Fe Canal Oficial. Te pido por favor, te recomiendo que observes completo el debate improvisado que vamos a observar a continuación entre el magistral cristiano reformado evangélico hijo del Dios Altísimo, hablo de Winston Medina, que refutó contundentemente al señorito Rodrigo. Hablo del señor católico de apellido Calvo, un católico llamado Rodrigo, muy débil debatiendo, pésimo, muy lento, con argumentos muy débiles, que fue contundentemente refutado. Ese señor católico siempre monetiza sus videos y después se queja de otros evangélicos. Bueno, mi pastor murió de cáncer sin nunca recibir ni diezmos, ni ofrendas, ni nada. Siempre sirvió al Señor y personalmente yo tampoco recibo nada de ningún evangélico. Vamos a observar cómo fue refutado contundentemente. No solamente vean la parte del católico que fue muy pésima, también observen cómo el pastor Winston Medina, gracias a Dios, refutó fácilmente al católico Rodrigo. Observemos. Tiempo, 3 tiempos cada uno de 10 minutos y listo. 3 tiempos de 10 minutos. Un debate de 1 hora y listo, sí. Dale, pues. Perfecto. Adelante, Rodrigo. Puedes comenzar con tus 10 minutos. Bueno, entonces, cuando llegué aquí a esta mesa, me pareció curioso que supuestamente el título era sobre la sucesión apostólica, pero estaban hablando del primado de Pedro. O sea, creo que estaban confundiendo las cosas, lo cual me da a entender claramente que no comprenden lo que es la sucesión apostólica. Ahora, ¿a qué se refiere? Bueno, voy a comenzar con los argumentos de Winston y luego vamos a mirar lo que es la sucesión apostólica como tal, porque veo que no está claro este asunto entre ellos. Lo primero es que Winston argumenta que, haciendo digamos una interpretación muy sui generis de lo que es el griego koiné, en Mateo 16, 18, hace su interpretación y dice que Pedro no es la piedra, sino es Jesucristo, bueno, que es la roca, pero él obvia lo más sencillo del mundo, que ese pasaje bíblico tiene un paralelo en Juan 1:42. Y el pasaje paralelo en Juan 1:42 dice así, Reina Valera 1909, dice, y le trajo Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Kefas, que quiere decir piedra. Entonces, es el mismo versículo que encontramos en Mateo 16, 18, solo que acá nos hace una claridad muy fácil. Dice, tú serás llamado Kefas, que quiere decir piedra. Winston hace un juego de palabras y trata de asignar unos tiempos para decir que una cosa no cuadra y que entonces Pedro no es la piedra, sino es Jesucristo o la roca, ¿sí? Según ese texto. Pero Juan 1:42 nos deja muy claro, y lo vuelvo a leer, dice, y le trajo a Jesús y mirando le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas, que quiere decir piedra. Bueno, ya se nos fue Fe y Razón, que tenía unas cositas para decirle que fueron muy graciosas, pero pues él dice que ahora todos son apóstoles, hasta donde yo sé, pues eso no es así, tendría que mostrar en la Biblia que todos son apóstoles, pero bueno, no me voy a desviar en Fe y Razón, dejemos que se nos escape hoy. Ahora, por otro lado, Efesios 2:20 nos dice lo siguiente, vamos a mirar, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿cuál es la interpretación que hacen ellos de este texto? Dice, no, es que el fundamento, ¿sí? Y la piedra del ángulo es lo mismo. Aquí hay un problema. Primero que en Mateo 16, 18 nos habla de piedra de edificación. Y aquí lo confunden con piedra angular. Son distintos tipos de piedra que en una construcción tienen distintas funciones. La piedra de edificación es aquella que va dentro de la roca fundamental, que en este caso sería Jesucristo,
La piedra de edificación es la que va encima. Eso se hacía en el templo de Jerusalén y en los templos griegos de la antigüedad. Se colocaba una piedra que calzaba con la roca, de manera que cuando había movimientos sísmicos hubiera un juego que permitía que ese movimiento no derrumbara el templo. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que Pedro es la piedra de edificación, Jesucristo es la roca natural. Ahí no hay ninguna discrepancia. La discrepancia es que ellos confunden, cuando se dice piedra, dicen, no, todo que diga piedra es Jesucristo. Pero acá dice que hay un fundamento que es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ellos interpretan que la piedra, que el fundamento de los apóstoles es Jesucristo mismo. Sí, Jesucristo es mismo, pero él es fundamento, pero él como fundamento deja a los mismos apóstoles como fundamento. Y eso lo podemos probar con Apocalipsis 21:14. Si ustedes me siguen con sus Biblias Reina Valera, podemos ilustrarnos y mirar que acá dice, Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Repito, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos. Esto va acorde con lo que dice Efesios 2:20 sobre el fundamento de los apóstoles. Ellos dicen, no, el único fundamento es Cristo. Dice aquí, vuelvo y repito, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles de Cristo. Ok, o del Cordero. Ahora, bueno, ya dejando claro el error pues de Winston y abordando un poco ya lo que es el tema como tal, hice esto como introducción para lo que es la sucesión apostólica. ¿Qué es la sucesión apostólica? Es el nombramiento de otros apóstoles, ¿sí? De otros apóstolos por medio de la imposición de manos, ¿sí? Y en este caso, en los obispos. ¿Para qué? Para que en el momento que faltaran los apóstoles, esa autoridad quedara bajo la sucesión o bajo la autorización de los obispos. Pero podemos ver varios casos en la Biblia sobre la sucesión apostólica. El primero de ellos lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 12. Vamos a adelantarnos un poquito. Dice al 15. Y en aquellos días Pedro levantóse en medio, bueno, voy a leerlo en una Biblia más legible. Uno de aquellos días se levantó Pedro en medio de ellos, que eran unos 120, y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que el Espíritu Santo había anunciado por boca de David acerca de Judas, el que guió a los que arrestaron a Jesús. Era uno de los nuestros y participaba en este ministerio. Pues bien, con el dinero de su crimen compró un campo, se tiró desde lo alto, quedó destrozado y se desparramaron todas sus entrañas. La noticia se divulgó por toda Jerusalén, de modo que el campo se llamó en su propio dialecto Aceldama, es decir, campo de sangre. Así está escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y que no haya quien la habite, y también que otro ocupe su cargo. Es necesario, por tanto, que uno de los que me acompañaron durante todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado a los cielos, entre a formar parte de nuestro grupo para que sea junto con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a dos, a José, apellido Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron así: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, señala a cuál de estos has elegido para ocupar el ministerio apostólico, el puesto que se apartó, del que se apartó a Judas para irse al lugar que le correspondía. Echaron pues suertes y la elección cayó sobre Matías, el cual entró a formar parte del grupo de los 12 apóstoles. Entonces vemos como un autor inspirado como Lucas en Hechos 1, palabra de Dios, nos dice que eligieron un apóstol nuevo en reemplazo de Judas, ¿sí? Y este fue contado, palabra de Dios, dentro de los 12 apóstoles. Que en el capítulo siguiente de Hechos 2 aparecen ya los 12 apóstoles reunidos, ¿sí? En el aposento alto para recibir el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo se completa
el número de apóstoles. ¿Por qué? Sencillamente porque las 12 tribus, o sea, los 12 apóstoles representaban en ese momento las 12 tribus de Israel. Y así entonces se completa este número. Ahora, ¿cuánto tiempo me queda? 1 minuto 30 segundos. Bueno, entonces, esto lo encontramos también en Efesios 4:11. Vamos a mirar. Efesios 4:11 nos habla de los 5 ministerios bíblicos. Aquí vamos perdón, lo busco un segundo, se me perdió. Efesios 4:11. Aquí vamos a ver cuáles son los 5 ministerios que debe tener la iglesia. Y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es así de sencillo. En la iglesia verdadera, en la iglesia de Cristo, tienen que haber 5 ministerios bíblicos, y uno de ellos es precisamente apóstoles. En ningún lado dice que como tal desaparecerían, su oficio desaparecería. Queda en manos de los obispos, que era un cargo administrativo, y históricamente pasa a ejercer este ministerio del apostolado. Entonces, por ahora lo voy a dejar así. Muchísimas gracias. Le doy el paso a Winston. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Paramos tiempo, reiniciamos. Bueno, Pastor Winston, a partir de ahora, 10 minutos. Adelante, Pastor. Encienda su micrófono, Pastor. Bueno, voy a responder a las presuposiciones que hace aquí nuestro amigo Rodrigo Calvo. Vamos a comenzar de una vez con Mateo 16:18. Él dice, se olvida Winston que cuando dice que Pedro es la roca, que para eso él lo quiere demostrar con el paralelo de Juan 1:42. Él dice, vamos a usar Reina Valera. Ahí dice, serás llamado Kefas, que quiere decir piedra. Entonces él dice, como allá en Juan 1:42 se le dijo eso a Pedro, entonces Rodrigo asume que cuando se le está diciendo esto aquí a Pedro, se está cumpliendo Juan 1:42. La pregunta que le haría a Rodrigo es, se le está diciendo a Pedro en ese momento, ¿recuerda, Pedrito, cuando yo te dije allá en un momento dado que tú ibas a ser llamado Pedro? Bueno, se te llegó el momento. Como me has confesado debido a eso, ahora tú vas a ser la piedra. O sea que cuando Cristo le dijo, tú serás llamado Kefas, se está cumpliendo esa profecía. Aquí Rodrigo dice que el texto, como Rodrigo lo lee, usando este paralelo, es que cuando Cristo dijo esto, Pedro, se te está cumpliendo, pero Rodrigo no va a poder probar que a Pedro en ese momento se le está diciendo, se te llegó el momento de que se te cumpla la profecía. ¿Recuerda lo que te dije en Juan 1:42? Bueno, no va a citar Juan 1:42, pero recuerda lo que te dije eventualmente. Bueno, este es tu momento, ¿ok? Porque cuando Cristo le dijo, serás llamado Cefas o Kefas, no le dijo la razón por la que lo iba a llamar. Ahora Rodrigo está forzando Juan 1:42 y está diciendo que la razón por la que a Pedro se le llama Pedro aquí o Petras, porque él está tratando de decir que Petros y Petras aquí es la misma persona. Cuando decimos Petros, que es el nombre propio que se utiliza allí, y Petras, que no es nombre propio, sino nombre común, Rodrigo confunde los dos términos y los hace uno solo. Y ese es el problema que tiene Rodrigo allí. Está tratando de decir Juan 1:42 se está cumpliendo allí, pero eso no lo va a poder probar. Segundo, cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles, se vuelve todo un enredo. Efesios 2:20, hay una diferencia entre piedra de edificación y piedra angular. Ya va, un momento. ¿La piedra angular acaso no es la piedra fundamental, la base sobre la cual se edifica una construcción? Rodrigo Calvo va a tratar de hacer una diferencia para decir que una cosa es piedra de edificación y otra es piedra angular. Pero el problema es que si aquí se considera Pedro la roca y sobre esa roca está edificada la iglesia, entonces Pedro es la piedra angular, la piedra principal sobre la cual la iglesia está fundamentada. Y eso también contradice Efesios 2:20, porque la piedra angular es Cristo. La piedra angular es lo mismo que decir la piedra principal de construcción. Dice el señor Rodrigo Calvo, ¿cuál es la piedra? Le pregunto yo, pero yo le pregunto a Rodrigo Calvo, ¿cuál es la piedra? Y aquí viene una pregunta, ¿es Pedro o la confesión? Porque ustedes dicen que es Pedro y que también es la confesión. Yo quiero que me digas cuál de las dos es la confesión. Porque si Pedro y la confesión son la misma piedra, entonces el resultado es que tanto Pedro como su confesión
son la piedra. Entonces tenemos a Pedro y la confesión intercambiándose eventualmente para hacer la piedra para que se pueda cumplir eso, porque ustedes dicen que tanto Pedro como la confesión, sobre una premisa falsa de que no hay confesor que no hay confesión sin confesor. Entonces cada vez que alguien dijo algo en la Biblia, la confesión se convierte en lo que la persona es, y eso sería una falacia lingüística. Dice, saca Apocalipsis 21:14, el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Nosotros no negamos eso. O sea, pero aquí no está diciendo que la sucesión apostólica, aquí no se prueba la sucesión apostólica. Aquí lo que se prueba es que aquí más bien se rechaza la sucesión apostólica, porque la pregunta que hay que hacerse es si hay 12 fundamentos y sobre esos fundamentos están los nombres de los 12 apóstoles, y cada vez que se suceda un apóstol, cada vez que se nombre un apóstol por imposición de manos, como dice Rodrigo, entonces ya no serían 12 tronos, sino cuántos papas hayan existido, cuántos tronos tienen que haber en el cielo. Apocalipsis refuta la idea de la sucesión apostólica, porque solamente hay 12 tronos y 12 apóstoles, que son los nombres que están escritos en ese muro. Apocalipsis 21:14 refuta la idea de la sucesión apostólica. Tendrá que decir Rodrigo cuántos papas hayan existido en la historia hasta que Cristo regrese, cuántos tronos o muros de la ciudad de la ciudad celestial tienen que estar escritos los nombres de los diferentes papas, porque hay sucesión apostólica. Eso no prueba la sucesión apostólica, y si la prueba, que Rodrigo me lo pruebe. Dice nombramiento de otros apóstoles para que en el momento no faltara, y lo va a probar con Hechos 1:12. Sí, eso es lo que es la sucesión apostólica, me lo está explicando, yo no lo entiendo. Un teólogo no entiende qué es sucesión apostólica. Parece que no, yo estaba lidiando con el argumento para entrar a la sucesión apostólica, pero no entiendo qué es sucesión apostólica. Cita Hechos 1:12 y dice, aquí vemos que Judas está siendo reemplazado, y cita, pero lo que Rodrigo no puede probar es que de Hechos 1:12 se esté dando un mandamiento. Como se hizo aquí, Rodrigo está leyendo Hechos 1:12 y está diciendo, como en Hechos 1:12 se eligió a Judas para reemplazo, de ahí se desprende que nos queda a nosotros el mandamiento de hacer lo mismo. Pero eso es una locura, eso no puede ser, porque el texto Hechos 1:12, cuando dice Judas reemplazado, dice él, aquí se prueba la sucesión apostólica. No prueba nada, porque lo que tiene que probar Rodrigo es ¿cuál salmo dice que otro tome el oficio de otro apóstol? Porque la razón por la que se eligió Judas, se reemplazó a Judas por Matías, es porque había un salmo, el Salmo 109, que se está citando allí, y se está diciendo que otro tome su oficio. Entonces Rodrigo tiene que probar que haya otros salmos que diga que otros apóstoles pueden ser también reemplazados de la misma manera sobre la base de ciertos salmos. Usted no va a poder probar eso. Usted simplemente parte de presuposiciones infundidas por su sistema tradicional católico. ¿Acaso se deduce de Hechos 1:21 que este escenario nos da a nosotros el mandamiento de entonces tener que reemplazar a cuanto apóstol muera? No, solamente en el caso de Judas hay que leer Salmo 109 en su respectivo contexto para ver las razones, y luego cita el apóstol Pablo como razón para tener argumento sólido y fundamental para poder elegir y reemplazar a Judas. Dice, en el Salmo se dice tal cosa. Rodrigo, si va a aplicar esto y lo va a generalizar cometiendo la falacia de generalización, tiene que buscarme los salmos que digan que otros tienen que tomar el oficio de los demás apóstoles. ¿O es que acaso reemplazar a Judas significa reemplazar a cada uno de los apóstoles, porque Judas se multiplicó en 12 apóstoles entonces? Eso es totalmente una idea descabellada y traída de los cabellos. Eso no lo dice el texto. Luego dice, vemos aquí que hay 5 ministerios que tienen que estar presentes. Efesios 5:11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ok, listo. Vamos a ver si eso es verdad, que eso prueba la sucesión apostólica. Tienen que estar presentes porque tienen que edificar la iglesia. A ver, la iglesia evangélica no es edificada con la pura Biblia. Cuando yo leo al apóstol Pablo, que escribió 13 cartas, Pedro, que escribió 2 cartas, Juan, que escribió 3 cartas, más el Evangelio, más el Apocalipsis, es decir, un total de 5. Vemos a muchos que escribieron el Antiguo Testamento, Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, más Hechos de los Apóstoles. Vemos 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan, 4 evangelios. Bueno, ya Lucas lo había mencionado. Vemos la carta de Judas, vemos la carta de Santiago, 27 libros en total. ¿Acaso ahí no está reflejada la autoridad apostólica? Necesito yo de un pastor, de un profeta, de un evangelista, de un maestro para que me enseñe la palabra de Dios, para que me pueda edificar, cuando la misma palabra, ahí tengo, yo quiero saber qué dice el apóstol Pablo, ahí voy, esa es la verdadera edificación. Cuando la Biblia dice que el Señor puso en la iglesia, lo dice en tiempo pasado, puso en la iglesia, no dice puso y tendrá que reemplazarse continuamente para, así que lo lee Rodrigo. El texto dice el Señor puso en la iglesia, tiempo pasado, Oristo, pero no dice que lo tendrá que reemplazar. Él lee el texto con la idea de que se tiene que reemplazar.
Eso no lo va a poder probar el señor Rodrigo Calvo, porque si yo quiero ser edificado, voy a la Biblia, leo que dice las 13 cartas del apóstol Pablo, las 2 que dijo Pedro, que hizo Pedro, las 3 que hizo Juan, más en los 4 evangelios, más todo el libro de Santiago, el libro de Apocalipsis, todo lo demás, los 27 libros del Nuevo Testamento, y como si fuera poco, todo el Antiguo Testamento. Tengo el testimonio de los profetas y los apóstoles, que es el fundamento sobre la cual la iglesia es edificada. Ahí no dice nada de sucesión apostólica, simplemente se parte de presuposiciones, pero exegéticamente no se puede deducir lo mismo de esos pasajes, ni se puede desprender de allí un mandamiento expreso para que haya sucesión apostólica a través de imposición de manos. No sé cuánto tiempo me queda. Hemos terminado aquí por mi parte. 8 minutos con 42 segundos. Muy bien, vamos a parar, vamos a reiniciar. Perfecto, muy bien. Ya damos finalizado este primer bloque de 10 minutos para cada exponente. Así que bueno, vamos a dar inicio ya al segundo bloque de 10 minutos para cada uno de ellos, sin antes saludar a los hermanos que nos están siguiendo en la transmisión. Un saludo para seguidores de Jesús Puerto Rico, Anthony Franco, David Carrizo, Fey Razón 34, Josué Roque, Jaime Supo, Cristo es Evangélico, Francisco Medina, Ahmed Espinal, Ricardo Defensor, Álvaro Hernández, Lorenzo Aranda, Flor Morena y a todos los hermanos Azultrón, Claudia Berenice, que Dios les bendiga. Blanca Fernández, bendiciones. Muy bien, Rodrigo, a partir de ahora 10 minutos. Adelante. Enciende tu micrófono, por favor. Adelante. Perfecto, listo. Entonces, bueno, Winston sigue insistiendo en el tema del papado, pero el tema es la sucesión apostólica, pero le voy a dar gusto porque al son que me toquen bailo. Entonces él me pregunta, que dice, al fin, ¿qué? ¿Sobre la confesión o sobre Pedro es la piedra o la roca? Vamos a leer el texto desde Mateo 16, 13. Dice así: viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, él tiene una intención, saber qué pensaba la gente que era él. Y dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, ¿qué dice? O sea, primero, ¿qué opina la gente? Después dice a los 12, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el único que respondió de los 12. Y miren lo que le responde Jesús. Entonces le respondió Jesús, versículo 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que el Padre le estaba mostrando a quién él elegía para suceder o tomar el puesto de administrador en la iglesia cuando Cristo faltara. Le está diciendo, porque eso no se lo reveló carne ni sangre, se lo reveló fue el Padre directamente. O sea, había una intencionalidad del Padre con el Hijo. El Padre le estaba mostrando cuál iba de esos 12 a elegir para ponerlo como piedra de edificación de la iglesia. Y dice, o sea, por eso es confesión, porque sobre la confesión de Pedro no fue cuento de él, no fue que nadie se lo contó, fue el Padre mismo que se lo reveló, mostrándole cuál era a Jesucristo, cuál era la elección que él había tomado. Y entonces dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Entonces aquí lo segundo que es interesante es que le dice que tú eres Pedro, masculinización de la palabra Petra, Petro, Petra. Es exactamente la misma palabra, solo que en masculino. Dice, y sobre esta Petra, porque ahí dice Petra, ¿sí? No dice lithos, ¿sí? Dice Petra, que es piedra, la versión femenina de Petros, edificaré mi iglesia. Y él está diciendo sobre esta. Si él dijera sobre esta, no estaría erróneo. Estaría diciendo, lo correcto sería sobre mi
edificaré mi iglesia. Pues dice sobre esta, o sea, está apuntando hacia alguien que no es él. Por eso está el esta. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas, ahora sí, ¿qué edifica? Mi iglesia sobre esta. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Prueba de que está hablando con Pedro es el siguiente versículo. Le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién se las está dando? Según Fe y Razón dice que él se las estaba dando Jesucristo, que es el dueño de las llaves, se las estaba dando a sí mismo. Pero le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? A Pedro. Estás hablando conmigo, no con el Señor, bueno, que se fue ya. No, conmigo. Estoy tomando un ejemplo, no me interrumpas, por favor. Eso denota angustia. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Así de sencillo es el asunto. O sea, están complementados, están unidos perfectamente, tanto la confesión de Pedro porque fue revelado por el Padre, tanto como por la asignación de Jesucristo de Pedro como piedra. Y esto es lo que se confirma otra vez, como lo he dicho anteriormente, en Juan 1:42, que nos dice así, que es el paralelo. Dice, y le trajo Jesús y mirándole le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Kefas, que quiere decir piedra. Piedra. Winston, ustedes escucharon y dijeron, y vieron como él decía, no, es que Petros en masculino es distinto a Petros en femenino, entonces una es Pedro y otra significa piedra. Pero aquí, ¿qué nos dice? Que Kefas quiere decir piedra, y Kefas era la forma como se le llamó a Pedro. Entonces, desde este punto de vista se le cae su argumento por completo. Por otro lado, él dice que no puede haber sucesión apostólica. Bueno, que lo de Matías sí sucedió, pues primer protestante que veo que acepta la sucesión de Matías, porque fue contado entre los 12, como ya lo habían dicho, y esto es un texto inspirado por Dios, no es un error humano. Por otro lado, él dice que bueno, que sí, pero era para completar el número de los 12, y que no pueden haber más de 12. Bueno, yo les recuerdo, en primer lugar, que cada uno de ellos representaba las tribus de Israel. Y en la antigüedad, en la época de José, llegaron a ser 13 tribus. Pero aún así, de que se contaban las 13 tribus, se nombraban solo 12. Ahora, si seguimos con esta lógica, entonces Winston está negando que Pablo sea apóstol. O sea, Pablo es un falso apóstol, según desde la lógica de Winston, porque no existe la sucesión apostólica y solo puede haber 12 apóstoles, como él lo dijo, no pueden haber más. 12 es un número significativo en la lengua hebrea que significa la plenitud, la totalidad, ¿sí? No es un número matemático, pues, como nosotros lo tenemos, esto es otra mentalidad. Los números en el judaísmo también tienen un significado, como el 7 la perfección, entonces el 12 es digamos, la totalidad. Por eso cuando en el Antiguo Testamento había 13 tribus, pero se nombraban 12, se refería a la totalidad de Israel, a la totalidad de las tribus. Ahora, por otro lado, pues entonces también tendría que negar, como ya lo dije, el apostolado de Pablo, el apostolado y de Bernabé. Y entonces, para comprobar el apostolado de Pablo y Bernabé, vamos a ir a Hechos capítulo 13:3, que es cuando ellos son constituidos apóstoles. 13:3, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir un poquito antes. Dice el 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, a Manahem, que había sido criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Él los llamó a una obra. Entonces, habiendo ayunado y orando y puesto las manos encima de ellos, despidiéndolos. O sea, el Espíritu Santo les dio una orden. Quiero que los ordenen a ellos como apóstoles para la obra que yo los he escogido. Y ellos oraron sobre ellos, les impusieron las manos y los enviaron, los apóstolos,
los enviaron a juntos, a Bernabé y Pablo. Entonces también tendría que negar, y él tendría que decir que Pablo sí fue apóstol y que Bernabé no lo fue. No sé con qué argumento lo podría decir, porque aquí no está diciendo cómo ambos fueron ordenados apóstoles. Por otro lado, encontramos en Lucas 1:8-9, porque él también decía que nadie podía tomar el puesto de otro. Aquí vamos a hablar en Lucas 1:8-9. Dice así: recuerden el antiguo sacerdocio levítico del sumo sacerdote, que solo un sacerdote podía entrar a ofrecer sacrificios. ¿Se acuerdan cómo fue elegido Matías? En suertes. Muchos dicen que en suertes no vale. Vamos a ver lo que dice aquí. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre, perdón, lo leo aquí dice, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte. ¿En qué? En suerte, ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces, en suerte, uno podía reemplazar a otro. En suerte, el sumo sacerdote podía ser reemplazado por otro para que ofreciera sacrificios al Señor. En suerte, Matías fue elegido válidamente y contaba entre los 12 como reemplazo de Judas. Entonces, aquí vemos la plenitud. Vemos que si Winston niega y dice que no puede haber más de 2, entonces está negando el apostolado de Pablo, de paso, y el de Bernabé. Muchísimas gracias. Perfecto. Paramos, reiniciamos. Muy bien. Gracias, Rodrigo. Bueno, a continuación, Pastor Winston Medina, 10 minutos a partir de ahora. Adelante, encienda su micrófono, por favor. Ok, aquí estamos. Bueno, no hemos escuchado absolutamente nada. Rodrigo no pudo probar absolutamente nada de lo que yo dije. Y me dice nada más, insiste en el tema del papado. Yo no dije papado, yo simplemente estamos hablando del tema de la sucesión apostólica. Mateo 16:13 dice, ¿quién dice los hombres? Él se va al contexto y dice que había una intención. Por supuesto que había una intención, pero vamos a ver, dice, ¿quién decide? Todo lo que Cristo dice es intencional, como que si cada palabra que Cristo dice no es intencional. Por supuesto que todo lo que Cristo dijo es intencional. ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, bienaventurado eres, hijo de Jonás. El Padre dice, aquí viene Rodrigo con su presuposición. El Padre le estaba mostrando a Cristo a quien elegía. O sea, Rodrigo, con este enunciado que hizo o esta frase, el Padre le estaba mostrando a Cristo, revelándole a Pedro esta confesión, a quién él debía elegir. ¿Saben lo que acaba de hacer Rodrigo? Acaba de acabar con la omnisciencia de Cristo. O sea, Cristo no sabía que Pedro era el elegido para que fuese bienaventurado. El Padre tuvo que, en un momento, Cristo se quedó sin omnisciencia y el Padre tuvo que usar a Pedro para que confesara a Cristo como Hijo de Dios, cosa que también habían hecho los demonios de acuerdo a Juan 4:14, Juan 4:41. Juan 4:41, los demonios gritaban, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos en la barca dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. María dijo, yo he creído que tú eres, en Juan 11, que tú eres el Hijo de Dios viviente. La confesión ya existía. Pero Rodrigo dice, usa esta misma confesión de Pedro y dice que el Padre le estaba alumbrando a Cristo, le estaba iluminando, le estaba mostrando a Cristo a cuál era el que iba a elegir. O sea, Cristo no sabía. Rodrigo acaba de destruir la omnisciencia de Cristo. Rodrigo tiene un Cristo que no es omnisciente. Que no es omnisciente, acabó con la omnisciencia y acabó con el conocimiento de Cristo. Bueno, lo mismo, la omnisciencia de Cristo. La destruyó totalmente Rodrigo porque necesitaba la revelación del Padre a Pedro, a través de Pedro. O sea, Pedro es más grande que Cristo, porque Pedro tuvo un momento la revelación de Dios que a Cristo le faltó y en ese momento Cristo recuperó la omnisciencia. O no se sabe si la recuperó, pero lo cierto es que Rodrigo la está destruyendo. Eso es simplemente una presuposición que queda totalmente refutada. Rodrigo no puede recuperar ese argumento sin que despoje a Cristo de su omnisciencia. Dice, tú dices Petro y se queda jugando con juegos de palabras, Petro, Petra, pero que en el arameo es Kefas, que no sé qué más, que está refiriéndose al apuntado. Mire, Señor, tienes que demostrar que Petro en Mateo 16:16, en masculino, ¿es nombre propio o es nombre común? Porque cuando Cristo dijo serás llamado Petras, allá Kefas, tienes que demostrar que sea nombre común o nombre propio. Eso no lo va a poder usted demostrar porque aquí tenemos dos palabras, Petros y Petras en el griego. Que por cierto, Jerónimo en su
en su Biblia, en la Vulgata Latina, hizo la diferencia entre Petros y Petras al decir Petrom y Petram. Usted allí queda totalmente refutado, porque Petro, en la primera vez que aparece, tú eres Pedro, es masculino, nombre propio, y cuando dice Petras es femenino en dativo, que no tiene correspondencia con Pedro, y además es en dativo, en caso dativo, y no solamente eso, sino que es un sustantivo común. Usted ahí queda refutado. Luego usted dice, pero ahí dice, aquí hay una prueba de que se está hablando con Pedro. Es que nadie está negando que está hablando con Pedro. Lo que estamos negando es que eso signifique que Pedro es la roca, que Pedro es la roca de la iglesia y que de ahí se desprenda la sucesión apostólica. Eso es lo que estamos negando nosotros. Y a ti te daré las llaves, prueba de que estaba hablando con Pedro. Nosotros no negamos que estaba hablando con Pedro. Cristo no podía estar hablando con el aire ni modo. Él tiene que estar hablando con Pedro. ¿Dónde están los 12 apóstoles? Se confirma en Juan 1:42 que Pedro es la piedra. Tienes que probar que esa piedra es Petros en nombre propio. Eso lo tienes que probar, porque Kefas es nombre propio allá o es nombre común, y tienes que ver la correspondencia. Luego dice, o sea, tienes que demostrar si nombre propio y nombre común es lo mismo, sustantivo común y sustantivo propio. Luego dice, primer protestante que acepta la sucesión apostólica de Judas. Yo no dije sucesión apostólica, yo dije reemplazo. Yo dije que de ahí no se desprende la orden de sucesión apostólica. Judas fue reemplazado sobre la base del Salmo 109, una profecía, que usted no puede conseguir una profecía para aplicar eso allí y decir que de allí se desprende que hay que aplicar y ponerle la mano a los demás. Dice, cada uno representaba las 12 tribus de Israel. Entonces, de acuerdo a la lógica del señor Rodrigo, se acaba de autorrefutar cuando Cristo le dio la promesa a los 12 apóstoles que ustedes se sentarán sobre 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Se van a juzgar a ellos mismos porque ellos representan a las 12 tribus de Israel. Rodrigo acaba de refutarse porque puso a las 12 tribus de Israel representando a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿en qué se van a juzgar a ellos mismos? Dice, Pablo sucedió a alguien. O sea, no, tú dices, Pablo fue un tercer apóstol. Víctor está diciendo que sobre su lógica no pueden haber más apóstoles. No, los apóstoles extras que hubo, Pablo, Bernabé y otros que existieron, que se mencionan allí en la Biblia, señor Rodrigo, esos otros apóstoles extras no pertenecían al círculo privado de Cristo. Y eso es lo que usted tiene que demostrar, porque la sucesión apostólica de ustedes es el círculo privado. Ahora, dime a quién reemplazó a Pablo. ¿Cuál es el que reemplazó a Pablo? ¿Cuál obispo reemplazó a Pablo en la línea de sucesión apostólica de ustedes? Nosotros no negamos que hubo otros apóstoles, pero esos otros apóstoles no estaban sucediendo a nadie. No estaban reemplazando a nadie. Eso es mentira. Simplemente se le llamaba apóstol por la función de enviado y eran apóstoles enviados por la iglesia, como muy bien se ve allí en los textos que tú leíste en Hechos 13:3. ¿De acuerdo? En la iglesia comisionaba a gente que enviaba misioneros y estos eran apóstoles en ese sentido, un grado distinto. Ahora, no queremos decir que Pablo era del mismo círculo privado de Cristo, pero era un apóstol, como él mismo se describe a sí mismo, como un abortivo. Pero Pablo no estaba reemplazando a nadie, ni Bernabé estaba reemplazando a otro. El hecho de que sean nombrados no significa que en ese momento que le estaban imponiendo las manos, ellos estaban reemplazando eventualmente a otro apóstol. No, porque son apóstoles distintos, de una categoría distinta a los apóstoles que estaban allá, especialmente Bernabé. Dice, les impusieron las manos, les enviaron también, y ahí dice, bueno, no tengo ningún problema. El problema es que eso no prueba la sucesión apostólica. Porque si tú me dices, ese ejemplo los traes a colación, significaría que al elegir a Pablo, al elegir a Bernabé y al elegir a otros como apóstoles y que la iglesia lo hizo, el problema es que a Pablo fue elegido antes de que la iglesia le impusiera las manos aquí. Rodrigo pierde la línea cronológica porque cuando Cristo llamó a Pablo, ya Pablo cuando es llamado inmediatamente fue constituido apóstol. Él no fue apóstol a partir de que la iglesia lo nombra aquí. Porque ya resulta que el concilio se genera por una disputa que Pablo había ido a viajes misioneros, habían ganado muchos gentiles y habían regresado, se forma tremendo problema, se forma el concilio de Jerusalén y entonces después va a ser Pablo enviado con un reporte juntamente con Bernabé. No es que en ese momento se estaba constituyendo en apóstol, eso es totalmente falso, porque cuando uno va al libro de Gálatas capítulo 1, Pablo dice que Dios le dio una revelación especial a él, sí, antes de subir a Jerusalén y ya estaba haciendo el ministerio apostólico. Así que queda completamente refutado porque a Pablo le fue revelado los misterios para irlo a predicar a los gentiles. Luego dice, Zacarías el sacerdote confirma la costumbre en suerte. Es que ese no es el tema que estamos discutiendo. Usted tiene que aprender a enfocarse, amigo Rodrigo. Aquí no estamos discutiendo si yo no soy el tipo de protestante que niega que Judas es un verdadero reemplazo, pero aunque Matías es un verdadero reemplazo de Judas. Yo creo eso. Yo creo que el sistema de suerte y la manera como fue guiado Pedro a hacerlo
Eso estaba probado. Es más, el sistema de suerte no es solamente de aquí, sino que eso viene desde atrás cuando se distribuyeron las tierras, cuando las tribus se quedaron dos tribus se quedaron sin, no, una tribu se quedó sin, no, cuando conquistaron las tierras, el Señor mandó por suerte a distribuir las tierras. De ahí viene la costumbre. Y cuando se quedaron sin profetas, esto se afianzó más o se desarrolló mucho más. Eso es otra cosa, eso no es lo que estamos discutiendo. El tema aquí es que usted no ha podido probar que los apóstoles que fueron elegidos a un viaje misionero por la iglesia después de ya haber sido constituidos apóstoles, como Pablo y Bernabé, estén sucediendo un apóstol. Tampoco pudo probar que el contexto de Juan 1:42, en ese contexto, se está cumpliendo en Mateo 16:16. Usted lo presupone, pero no lo puede comprobar. Usted parte de la premisa de la falacia del silencio para probar su presuposición y de sus prejuicios teológicos infundidos por la Iglesia Católica Romana. Usted dice que, otra cosita aquí, dice que es un número simplemente significativo. Usted dice, y a ti te daré las llaves, prueba de que estaba hablando con Pedro, y dice, ¿dónde están los 12 apóstoles? Porque Cristo nos dice, lo que él dice es, porque Cristo no dijo a ti, ¿cómo es que dice? Sobre ti, sobre mí, pero que tampoco dijo sobre ti. Ese es el problema. Aquí tenemos una falacia del doble dilema. Es verdad, Cristo no dijo sobre mí edificaré mi iglesia, y él dice, él está apuntando hacia Pedro, pero tú estabas ahí presente para saber que estaba apuntando hacia Pedro, porque falacia del doble dilema. Mientras tú dices que estaba apuntando hacia Pedro para decir sobre esta roca, el esta es un pronombre demostrativo de cercanía. Cristo pudiera estar apuntándose a sí mismo. Tú dices que estaba apuntando a Pedro, yo digo que estaba apuntando a Cristo, y caemos en la falacia del doble dilema. Tú dices que ahí no dice sobre ti, tampoco dice, ahí no dice sobre mí, pero tampoco dice sobre ti. Punto. Falacia del doble dilema, no puedes probar nada. Así de sencillo. Yo creo que he terminado, no sé cuánto tiempo me queda. 5 segundos. Ok, vamos a parar el tiempo. Último tiempo, pues ya tengo 10 minutos. Sí. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias, Pastor Winston. Y bueno, gracias perdón, a ambos panelistas por darse el tiempo de poder dialogar. Bueno, falta un último bloque de 10 minutos para cada exponente y bueno, vamos a cederles la oportunidad de que cada panelista que me está acompañando en esta sala pueda concluir con sus argumentaciones sobre la sucesión apostólica en un plazo máximo de 10 minutos. Así que bueno, ¿qué te está pareciendo este diálogo, debate sobre la sucesión apostólica? Por favor, déjanoslo saber en la caja de comentarios. Así que vamos, queremos saber tus apreciaciones sobre este diálogo, debate. Así que bueno, Rodrigo, a partir de ahora, 10 minutos, mi estimado. Bueno, adelante, por favor. Vemos cómo Winston patina diciendo que claro, que ahí no dice sobre ti o sobre mí, y entonces que esta se refiere necesariamente a Jesucristo. Cuando uno señala esta, está señalando algo ajeno que es distinto a uno. Eso es lo lógico. Dice sobre esta, no dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por otro lado, ustedes han notado que él no ha sido capaz de tocar Juan 1:42, el paralelo de este versículo, porque se le cae todo el andamiaje que ha tratado de construir durante el debate. Y es que es muy simple, porque es que es demasiado claro lo que dice Juan 1:42. Dice el paralelo, ¿no? Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas, que quiere decir piedra. Ahora él dice, usted tiene que demostrar que Kefas es un nombre propio, o que Pedro es un nombre propio. Bueno, se lo voy a demostrar con mucho gusto al cliente lo que pida. Vámonos a Gálatas capítulo 2, versículos del 7 al 9. Miremos a ver lo que dice aquí. Y lo voy a releer de la Reina Valera para que no digan que las Biblias católicas están alteradas. Muy bien, dice así. Antes, por el contrario, 2:7, estaba hablando Pablo en Galacia. Él habló de Hechos 15, el Concilio de Jerusalén. Este es el paralelo de lo que sucedió. Aquí fue lo que sucedió, y en Hechos 15 se soluciona
el conflicto que hubo entre Pablo y Pedro en Galacia. Dice así: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces, ¿cómo él llama a Simón? Lo llama Pedro. Pedro el de la circuncisión. Pongamos atención. A nivel de apostolado lo nombra Pedro. Muy bien. Dice, pues él actuó en Pedro, otra vez Pedro, ¿sí? Para el apostolado de la circuncisión, ¿sí? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó en mí para con los gentiles. Muy bien, 2 veces menciona a Pedro como apóstol. Pongan atención en el 9. Pongan la lupa. Aumentenle el zoom. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Kefas, no lo llama Pedro, lo llama Kefas, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, a mí y a quién, a Bernabé, del que habíamos hablado en Hechos capítulo 13, que había sido constituido apóstol según Jesucristo, ambos al tiempo. Y dice así, vuelvo y lo repito, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Kefas, ya no lo llama Pedro, cuando lo habla con autoridad lo llama Kefas, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, o sea, le dieron la autorización para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, en el momento de reconocer esa autoridad que tenía Pedro, deja de llamarlo Pedro para llamarlo Kefas, como un nombre propio, con autoridad. El mismo nombre en arameo, no en griego, en arameo, que Jesús le da en Juan 1:42, que es el paralelo de Petros, Petras, en Mateo 16:18. Entonces, desde ese punto de vista, ese argumento quedó totalmente refutado. Por otro lado, entonces, tenemos que él decía que yo, para probar mi punto, tenía que negar en Mateo 16:18, que el Padre le tuvo que revelar a través de Pedro que él había sido escogido, ¿sí? Y que ahí yo estaba negando la omnisciencia de Cristo. A él se le olvida lo que dice Filipenses 2:9, donde dice que él se anonadó, Jesucristo se anonadó a sí mismo, tomando la forma de hombre. Y él dice, él tiene que demostrar que Jesús ya no tiene omnisciencia. Bueno, este es el primer argumento para demostrar, él se anonadó a sí mismo. Pero además, le tengo como prueba, a ver, tengo la cita por aquí. A ver, se me perdió. Creo que es Mateo, Lucas, deme un segundo, 24. Mateo 24, 36. Vamos a ver si es este, porque se me olvidó anotar el número. Sí, señor, Mateo 24, 36. Bueno, dice desde el 34, lo voy a leer. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo mi Padre, no está diciendo ni yo lo conozco, solo mi Padre sabe el día y la hora. Ahí se ve cómo Jesús se anonadó a sí mismo y cómo había sido anulada la omnisciencia o sea, Jesucristo en su humanidad al hacerse hombre. No se anuló su divinidad, se anuló su omnisciencia. Entonces aquí queda anulado y refutado el segundo argumento que me pide Winston Medina. Aquí probamos que Jesús pierde su omnisciencia, ¿ok? Bueno, por otro lado, él dice que los apóstoles no reemplazan a nadie, pero no puede haber más de 12 apóstoles, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cómo así? Primero dice que no puede haber más de 12 apóstoles. Después dice que no, que los apóstoles sí existían,
hubo otros apóstoles después, pero no eran apóstoles. O sea, ¿son o no son apóstoles? Claro, él tuvo que reconocer que sí eran apóstoles, pero dice, no en el mismo grado. ¿Será que Pablo no estaba en el mismo grado de los otros 12 apóstoles? Tanto al punto que vimos que en Galacia, en el capítulo 2, ¿sí?, se dan las manos, se estrechan y se asignan las misiones cada uno. Unos van para los judíos y otros para los gentiles. Y él reconoce ahí la autoridad de Kefas, porque lo deja de llamar Pedro y lo llama Kefas cuando trata de hablar de él con autoridad. Entonces, ¿en qué queda el argumento de él? ¿Hay o no más apóstoles? Primero dice que no hay, sino solo 12. Luego dice que sí hubo. Y después dice que sí hubo, pero no en el mismo grado de apóstoles, pero ya, de los otros apóstoles, pero que sí son apóstoles. ¿Al fin qué? ¿Qué dice Efesios 4:11? Que hay apóstoles, no dice que se acabaron. Hay apóstoles, profetas. ¿De dónde saca que no hay más apóstoles él? ¿De dónde? Bueno, eso no lo tendría que comentar él. Ahora, lo último que él dice es que Pablo fue instituido inmediatamente apóstol después de convertirse. O sea, dice en Hechos 9, que no fue en Hechos 13, sino en Hechos 9, que él instantáneamente se fue constituido apóstol. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ir a Hechos capítulo 9. A ver qué nos dice. Aquí está la conversión. Dice que se les... bueno, 9:18 en adelante. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Fue bautizado, listo. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con sus discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y a todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a todos los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos a los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí no se ha dicho que en ninguna parte dice que inmediatamente después de su conversión fue instituido apóstol. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomando de noche, bajaron el muro, descolgándose de la canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse a los discípulos. Y bueno, dice el 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto el camino del Señor. En ninguna parte dice que inmediatamente su conversión fue constituido apóstol. Dice que Bernabé se lo llevó, lo presentó a los apóstoles y en el 13 nos dice cómo fue constituido apóstol junto con Bernabé. Gracias, muy amables. Ok, perfecto. Paramos tiempo, reiniciamos. Muy bien, gracias Rodrigo por tu tiempo de exposición. Muy bien, a continuación, Pastor Winston, 10 minutos a partir de ahora. Adelante. Listo. Bueno, gracias a Rodrigo por su respuesta. Bueno, vamos a lidiar con los argumentos que Rodrigo ha traído. Dice, yo no dije, o sea, no dice sobre ti o sobre mí necesariamente sobre Jesucristo, porque cuando uno dice sobre esta roca, sobre esta, se supone que está señalando otra cosa diferente a uno. No necesariamente es así. No, porque yo digo, este es inteligente y me estoy señalando a mí mismo, así que no prueba nada. Gramaticalmente es correcto también señalarse uno y decir este. Así que eso es una falacia lingüística que comete nuestro amigo Rodrigo Calvo aquí. Además, dice, entonces él asegura que está apuntando a Pedro. Entonces dice, no ha sido capaz de tocar Juan 1:42, pero es que Juan 1:42 el que tiene que probar es usted, porque usted dice que Mateo 16 al 18 estaba cumpliéndose Juan 1:42, pero el texto no dice, ¿te acuerdas, Pedrito, cuando allá te dije que tú eras Kefas? Bueno, ahora se te va a nombrar a ti aquí de esa misma manera, porque se está cumpliendo en ti esa profecía que yo te dije allá. Eso no lo dice, eso es simplemente una presuposición del señor Rodrigo, así que no ha podido lidiar con ese argumento. Gálatas 2:7, saca Gálatas 2:7 y aquí fíjate, él dice,
aquí cuando se nombra a Pedro como autoridad, ahí se le llama Kefas y ahí queda aprobada mi tesis. Vamos a ver si es verdad. Ahí el de Joy dice como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado, también actuó en mí. Entonces, Rodrigo dice que cuando se le llamó en autoridad, según él, cuando se dije el que actuó en Pedro para el apostolado, ahí Pablo no estaba diciendo que Pedro tenía autoridad. Aunque lo llama apóstol en ese momento, el apóstol no tenía autoridad. Como apóstol no tenía autoridad, sino que aparte de apóstol tenía que tener una autoridad especial aparte del apostolado. Entonces Rodrigo presupone que cuando Pedro dice el que actuó en el apostolado de Pedro, también actuó en mí. Entonces quiere decir, si eso es verdad, entonces quiere decir que el que actuó en Pablo, si Pedro, que Pedro se menciona dos veces en una regla de mayoría, prevalece la mayoría por encima de la minoría. Cefas se menciona allí, o Kefas una sola vez, apóstol, o a Pedro se menciona dos veces como Pedro y se menciona apóstol, se le menciona apóstol, pero Rodrigo despoja a Pedro del apostolado, de la autoridad apostólica, y entonces no tiene sentido la palabra de Pablo que diga, así también actuó en mí. Entonces, actúa en mí, pero yo no tengo autoridad porque necesito una autoridad que es la que tiene no Pedro, sino Kefas. O sea, él trata de separar a Pedro de Kefas y ver que Kefas, cuando se le hable de autoridad, se le llama Kefas, y cuando se le habla como apóstol, se le llama Pedro. Entonces, el apóstol no tiene autoridad, sino Kefas, que es que tiene una autoridad como columna, y el apóstol no es una columna. Esto es totalmente una locura, eso no se puede entender. Luego Rodrigo termina diciendo, dice, nombre propio, qué raro, dice, aquí se puede probar, aquí al gallo, como me toquen, así yo le bailo. Bueno, aquí está, dice nombre propio, aquí está probado que se le llama Kefas aquí cuando se le llama con autoridad. Entonces Pedro, cuando se le mencionó apóstol allí, no es autoridad, y Pablo tampoco está haciendo referencia a su propio apostolado como una autoridad. Entonces ahí Rodrigo queda totalmente refutado. Nombre propio, y yo les pregunto a Rodrigo, qué raro que teniendo libros escritos casi simultáneamente, como es el Evangelio de Mateo, Mateo y también la carta a los Gálatas, que se escribieron casi simultáneamente, pero incluso Mateo, que es mucho más temprano que la misma carta a los Gálatas. Aquí voy con mi argumento. Qué raro que Mateo, o sea, que Pablo, que escribió unos días o unos años más adelante, usó la palabra Kefas en arameo en un contexto en el que está hablando de la autoridad de él dada concedida por Pedro, Jacobo y Juan, porque Pedro no está solo, está Kefas y está Juan, Jacobo y Juan, y él nada más enfatiza a Kefas y se olvida de los otros dos apóstoles. ¿Dónde están los tres papas reinando ahorita como las columnas de la iglesia en Roma? No los tiene, porque habían dos ministerios, uno en Roma, uno en Jerusalén y uno hacia los gentiles. Entonces, si es verdad que la sucesión apostólica está aprobada, aquí vemos tres columnas, entonces tienen que haber tres papas reinando en Roma. Y eso no lo va a poder probar. Y tampoco aquí se puede probar en el contexto que estos estaban en Roma y que Pedro estaba sentado aquí en un Vaticano. Tampoco, eso no lo puede probar Rodrigo. Eso es simplemente una presuposición totalmente loca. El señor Rodrigo, qué raro que Pablo, que escribe mucho más adelante, habla en arameo, y Mateo, que estaba más cerca del idioma arameo porque se hablaba el arameo y Cristo hablaba arameo, evita usar el arameo en el manuscrito que es más viejo que el mismo manuscrito de los Gálatas. Qué locura, ¿no? Qué raro que en un contexto que es crucial para la Iglesia Católica, donde quiere meter a Juan 1:42 en el mismo contexto de Mateo 16, Mateo no usó Kefas cuando era determinante usarlo allí para que se pudiera probar lo que dice el señor Rodrigo. Y él tendrá que decir, no, pero es que se hablaba arameo y en el arameo es Kefas, pero él no tiene el texto para probarlo. Él tiene que traer el texto y probar y ver cómo en arameo Petros y Petra se dice de la misma manera. El manuscrito tiene que contar con el manuscrito, lo cual no va a poder probar porque no hay un solo manuscrito en arameo que date del primer siglo en el que conste eso. Así que Rodrigo queda refutado en ese punto. Él dice, yo no estoy negando la omnisciencia de Cristo, porque Cristo se anodadó a sí mismo, y va a Filipenses 2:11 para tratar de probarlo. Entonces luego se va a Marcos 13 o Mateo 24 y dice, el día y la hora nadie lo sabe. Ahí vemos que Cristo se anodadó, no se anuló su divinidad, pero sí su omnisciencia. Dice Cristo no sabía a quién elegir. Pero el punto es ese. El punto dice, ¿acaso en el contexto, señor Rodrigo? Aquí viene la pregunta. Yo estoy de acuerdo con eso, pero aquí tenemos un contexto claro en el que se dice que Cristo dice, el día y la hora nadie la sabe, sino el Padre que está en los cielos, ni aún los ángeles. Estamos de acuerdo aquí.
De acuerdo, 100% de acuerdo, porque el contexto lo expresa claramente. Aquí es claro que Cristo hubo como un switcher allí, Cristo habló en su humanidad. Sin embargo, usted no va a poder probar que en el contexto de Mateo 16, Cristo dijo, oh, yo como no sabía a quién iba a elegir como el sucesor, como con la autoridad para que, como la base de la iglesia, la piedra de la iglesia, en este momento me iluminaste a través de la revelación que el Padre te dio a ti. Pero el texto no dice eso. Extraer un texto para tratar de forzarlo y obligar que diga algo aquí que no dice es simplemente torcer la escritura e insertar una gran presuposición que no está allí presente. Eso se llama eisegesis, leer con los lentes de mi presuposición teológica. Y eso no se lo vamos a aceptar a Rodrigo, porque el texto ni el contexto de Mateo 16, yo quisiera que me mostrara en Mateo 16 a lo largo de todo su contexto que Cristo en un momento perdió su omnisciencia y en ese momento el Señor lo iluminó a través de Pedro. Eso es simplemente una idea forzada, eso no parte de la falacia del silencio. Irse allá, irse acá, en contextos totalmente distintos, donde está claro el texto, es simplemente torcer la escritura, solamente por mantener su prejuicio teológico. Luego él dice, los apóstoles no reemplazan a nadie, que yo dije eso, ¿no? Pero lo que no escucho Rodrigo es yo dije en el círculo privado, el contexto, las palabras no me las va a sacar. Así como sacó la Biblia fuera de contexto, está sacando mis palabras fuera de contexto. Yo dije que Judas fue reemplazado porque formaba parte del círculo privado de Cristo, que caminó con Cristo en las características que el mismo Pedro da allí, que tenía que haber caminado con Cristo, ser testigo hasta cuando Cristo entraba y salía y cuando fue recibido arriba. Entonces el señor Rodrigo tuerce mis palabras cuando yo dije en el contexto de que Pablo no es parte del círculo de los 12. En su desespero, Rodrigo lo que quiere decirme es que tanto Pablo como Bernabé también eran parte del círculo de los 12. No. Tuerce mis palabras cuando yo digo que Pablo era y Bernabé, los demás apóstoles que existieron, los apóstoles extras a los 12, al círculo privado, están en un grado distinto. No quiero decir que son inferiores en autoridad. De hecho, ese es mi punto de refutación contra ti, que quieres exacerbar a Pedro y opacarme a los demás. No. Lo que yo estoy diciendo en el contexto de que ellos no fueron parte del círculo privado. Ese es el contexto en el que yo digo que ellos son apóstoles en un grado menor, porque no es lo mismo caminar con Cristo, estar con Cristo, ver los milagros de Cristo y ser elegido después. Y más en la condición como tú lo estás planteando, que es que la iglesia fue el que los eligió. Qué raro que los apóstoles los elige Cristo, pero aquí los está eligiendo es la iglesia. Una cosa rara, porque en Efesios 5:11 se acaba de refutar. Efesios 5:11 dice, él mismo constituyó, el Señor mismo. Pero él dice que no es el Señor, sino la iglesia. Porque aquí que está constituyendo a Pablo y a Bernabé por primera vez como apóstol es la iglesia y no Cristo. Qué raro, ¿no? Porque lo está haciendo es el Espíritu Santo, que dijo aparte, pero el que está poniendo la mano es el Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a responderle a Rodrigo ese punto que él dice, ya voy terminando. Vamos a leerle Gálatas 1, porque él dice que Pablo no recibió su ministerio inmediatamente, pero lo vamos a refutar. Este tipo no ha leído la Biblia, deje de estar leyendo tanto catecismo y lea la Biblia. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. No fue que Pedro se lo dio. No fue que la iglesia se lo dio. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. El mismo contexto de Gálatas. No lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Cuándo lo escogió? En el vientre, desde el vientre, desde antes que Pablo existiera. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea que no fue a Pedro, ni fue allá al otro, necesito que me aprueben si yo soy apóstol o no. Ni subí a Jerusalén, donde estaba Pedro, no estaba en Roma, ni estaba rodeado de obispos, ni nada. A los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahí dice que fue desde el vientre. Ok, muy bien. Perfecto. A ver, damos un momentito, por favor. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, Pastor Winston. Y bueno, creo que se han cumplido con los 3 tiempos de 10 minutos que se había acordado para ambos panelistas. Bueno, en esta oportunidad voy a volver a subir a los
que estaban participando en esta transmisión para que también puedan despedirse de la transmisión o puedan dar algunos alegatos finales sobre este comentario. A ver, vamos a devolver a la sala a Carlos Veloz, al Salvador Barragán y a Carlos Giovanni Fuentes Benítez, que nos está acompañando en la sala. Bueno, Rodrigo, algunas apreciaciones finales. Adelante. Pues sí, o sea, noté que Winston pensaba que la sucesión apostólica solo era en el caso de Pedro, pero es en el caso de todos los apóstoles la sucesión. Por eso nosotros hoy tenemos los patriarcas que son sucesores apostólicos. Por otro lado, pues también me extrañó que él dijera que en Marcos sí Jesús había perdido la omnisciencia, pero que en Mateo no, que en Mateo él sí tenía omnisciencia. No sé en qué texto bíblico se amparó para decir que bueno, de hecho yo cité Marcos 24, donde mostré que él no tenía omnisciencia. Él dice, no, ahí no tenía omnisciencia, pero en Mateo 16 sí tenía omnisciencia. Y bueno, lo de los apóstoles que ustedes mismos escucharon, que él dijo que al comienzo que los apóstoles que vinieron después sí eran apóstoles, pero no en el mismo grado, pero sí eran apóstoles, y acabó ahorita en su último tiempo diciendo que sí eran igual de apóstoles en el mismo grado y en la misma autoridad. O sea que yo no entiendo al fin cuál de las dos posiciones es la que él defiende. Y lo último es que en Juan 1:42, él decía que era el cumplimiento de la profecía de Mateo 16:18. ¿De dónde saca eso? Si ahí en Juan 1:42 lo que es un paralelo. Yo pensé que él sabía, cuando yo le dije que es un paralelo, me imaginé que él sabría lo que es un paralelo bíblico, o sea, el mismo texto redactado de manera similar en otro lugar de la Biblia. Pero él me decía que yo le tenía que mostrar que esa era una profecía cumplida en Juan 1:42, si eso era un paralelo. Entonces yo quedé como loco porque no le entendí de lo que él me argumentó nada, porque no le veo como pies ni cabeza a ese tipo de argumentación. Pero bueno, ahí está Winston que nos puede aclarar. Ok, bueno, sus últimas apreciaciones. Sí, bueno, primero Marcos no tiene 24 capítulos, leíste en Mateo. Yo cité Mateo 24, el paralelo es Marcos 13. Segundo, cuando tú dices que Juan 1:42 es un paralelo de Mateo 16, no es un paralelo. Porque para que sea un paralelo, usted lo que tiene que entender que un paralelo tiene que estar en los evangelios sinópticos. Para que sea paralelo tiene que estar Mateo, Marcos y Lucas, la narrativa completa. Eso es lo que es un paralelo. Ahora, que es una referencia cruzada, que es totalmente distinto, esa es otra cosa, no es un paralelo, porque para que sea paralelo tiene que estar repitiéndose el mismo escenario donde Pedro esté confesando y todo eso, y ahí sí usted tendría razón, pero no tiene razón. Yo sé lo que es un paralelo, mi amigo, soy profesor de seminario. Tercero, cuando yo dije que Pedro, que los otros apóstoles eran apóstoles, y ya no vamos a empezar en réplica, ¿no? Porque esto es lo último, ¿no? Lo que dije, cuando yo dije de que los apóstoles eran diferentes a los del círculo privado es en ese contexto. Tú no me vas a decir que Pablo y Bernabé y los demás apóstoles que se mencionaron allí estaban en la misma igualdad de condición con respecto al círculo privado de Cristo y que ellos estaban reemplazando, porque mi punto es que ellos no estaban reemplazando a nadie. Yo acepto que la autoridad es la misma. En cuanto a autoridad es la misma. Yo no estoy negando la autoridad. El punto de contención aquí es que estos que están aquí no son parte del círculo privado de Cristo, y Judas era parte del círculo privado, y Matías, fíjate las características que tenía que tener el perfil, tenía que haber andado con Cristo para allá y para acá, y Matías, nombraron a dos, y Matías fue sobre el cual cayó la suerte. Esa es la diferencia. Él sí pudo haber calificado para ser parte del círculo privado, no Pablo, ni Bernabé, ni todos los demás. Eso fue lo que yo dije. Bueno. Y con respecto a la omnisciencia, sí, se me había olvidado ese detalle. Con respecto a la omnisciencia, es que el contexto es claro. No significa, Rodrigo, que Cristo mientras estuvo en la tierra anduvo todo el tiempo omnisciente. No, Cristo es Dios y él usaba la omnisciencia cuando la quería utilizar, la omnipresencia. Una vez hasta se desapareció delante de ellos cuando lo querían apedrear. Cristo podría hacer como él quería. No significa que Cristo, usted está torciendo la Biblia, usted está tratando de decir que Cristo toda su vida ministerial estuvo desposeído de su omnisciencia. Ni el catecismo enseña eso, mi hermano, porque está separando las dos cosas. Ok, bueno, perfecto. Gracias, Pastor Winston. Gracias, Rodrigo.
Creo que ha sido un buen tiempo de compartir argumentos, de replicar también algunas objeciones. Y bueno, creo que ha estado muy interesante y ha estado muy candente en algunas partes, pero siempre llevando el hilo del respeto